para la labor que usted realiza, que está compuesto de unas gafas protectoras, que usted se va a ver churra con esas gafas, seguro. Estas botas que nuestra complicación es atinar en la talla, pero vamos a ver si lo logramos. El uniforme, que es de drill, con la adecuación técnica para que la protejan a usted en su diario trabajo, verde, su gorro que hay que llevar con orgullo porque es el gorro de Bogotá Basura, del programa Basura Cero. Claro que ese que usted tiene también está muy chévere. Sus guantes protectores, el tapabocas que es fundamental, y para las noches o los días de lluvia, el impermeable de Basura Cero para una recicladora. Entonces, esta es la dotación completa. Mercedes, se la hago entrega, espero que le aproveche, que la lleve con orgullo. Hay que tener por lo menos 3 o 4 mudas de estas, doctora Ilva, porque sé que vamos en la primera. Doris Real, lo mismo, el mismo. Claro, ahora aquí al frente no. Muchas gracias, doctor. Doris, muy amable. Doris Sánchez. Doris Sánchez, el kit del trabajo. Bueno, gracias. Para la dignificación de su bien, labor. gracias, bueno, Gracias. Jonathan Molina. Jonathan, el kit protector de su trabajo y de la dignificación del trabajo. Gracias, hermano. José Camacho. José Camacho. Presente y combatiendo, dice. Muchas gracias, doctor alcalde. Ni un paso Sí, atrás. Señor. Sí, señor, claro, así es. Sí, señor. Claro, así es. Que la ayuda, que me ayuda a trabajar de reciclador. Sí, señor. Bueno, Claro, gracias, sí, compañero, señor. muy amable. Bueno, sí, señor. Gracias a usted. Como usted, 12,000 kits más, esperamos en el día de hoy completarlos. Yo creo que sí, por el tamaño que tiene la concentración en este momento en la Plaza de Bolívar. Ahora que nos hemos vuelto expertos cuando se llena la plaza. Digno, pero cumplí. Digno no y me cumplido. Perdí, no me perdí. Bueno, Sí, perfecto. señor, Gracias. No me perdí. Muy amables. No me perdí. Bueno, quiero agradecerles la presencia de todas y todos ustedes en un acto más que tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ya todos ustedes conocen, que hemos intentado con el corazón, con el cerebro, con lo que nos da la fuerza de nuestras ideas y el aparato administrativo del distrito, cumplir. No somos nosotros los que nos inventamos la tesis de remunerar el trabajo del reciclador tradicional de oficio en la ciudad de Bogotá. Es una orden de la Corte Constitucional, producto de una lucha ya de años que diferentes líderes y lideresas de ustedes han llevado a lo largo y ancho del país. Incluso esta es una lucha a escala mundial. No vamos, digamos, a recortarnos en el hecho que el reciclaje es una función social, que es absolutamente benigna para el planeta Tierra, que sin reciclaje la vida puede desaparecer en el planeta, que quizás simplemente por las necesidades de las familias humildes, desde hace décadas, yo recuerdo desde que era niño,
Teníamos recicladores, fundamentalmente mujeres, recorriendo las calles de las grandes ciudades, haciendo esta función social que no era reconocida por la sociedad. Al contrario, la sociedad discriminaba a la mujer recicladora, la miraba mal, la arrinconaba y la calificaba con motes y palabras que después se volvieron trágicas. Palabras como desechables, como si una parte de la sociedad y la humanidad pudiera ser considerada así por otra parte de la sociedad. La otra parte de la sociedad, en cambio, sí permitía que la labor del aseo de la ciudad de Bogotá se privatizase. Permitía que grandes empresarios, nacidos de la noche a la mañana y enriquecidos apenas con una firma de un funcionario público, sin que en su existencia hubieran sabido qué significa sacar una caneca de basura de su propio hogar, terminaran volviéndose los grandes dueños del poder, de la política, de incluso algunos espacios de los medios de comunicación. Contratistas del Estado que crecieron gracias al Estado y gracias a la sociedad, y que en vez de agradecerles a esa sociedad el que los hubiera enriquecido, terminaron atentando contra ella, como pasó el 18 de diciembre del 2012, creyéndose beneficiarios a perpetuidad de un derecho que solo es del Estado y de la sociedad, el derecho a recoger los residuos, y perpetuando una labor absolutamente dañina para la especie humana: enterrar los residuos en los rellenos sanitarios para que allí, descomponiéndose, produzcan gas metano que termina evaporándose hacia la atmósfera. El gas metano resulta ser el peor gas de efecto invernadero del planeta y por tanto el primer responsable del cambio del clima y por tanto del peligro sobre la vida en el planeta Tierra. Mientras ustedes cumplían una función social que era preservar la vida a partir del reciclaje, los grandes empresarios de la privatización del aseo hacían exactamente lo contrario: producir los venenos en los rellenos sanitarios que terminarían por acabar la vida en el planeta. Miren la gran diferencia alrededor del mismo objeto: el aseo y el residuo. Uno, los débiles, produciendo vida; otros, los poderosos, produciendo muerte. En algún noticiero muy crítico conmigo sacaban unos anuncios hace una semana o dos sobre el relleno sanitario en Montería. La oposición de las comunidades indígenas de Córdoba para impedir la expansión del relleno sanitario, que allá una empresa llamada Corpoaseo quiere expandir para aumentar sus ganancias. No quiso el noticiero mencionar quién es el nombre del propietario de la firma Corpoaseo. Y yo desde aquí le preguntaría a Noticias 1, ¿por qué no lo dijo? ¿No será porque el propietario es esposo de una gran periodista de los medios de comunicación de Colombia? Y si es así, lo cual no es pecado, no es criminal, nadie puede atacar el amor. Lo que sí uno debería preguntarse es por qué en el mismo medio y a través de la misma voz de la persona que tiene una relación conyugal con uno de los empresarios más poderosos de la privatización del aseo, hay que reciclar el papel, se ataca este programa, se ataca al débil,
se ataca la labor que el distrito ha hecho para invertir la pirámide del aseo en la ciudad de Bogotá. Porque la falta de ética no consiste en enamorarse. La falta de ética consiste en que al enamorarse se proteja el interés particular del gran empresario del aseo en contra de los intereses de los más débiles, dañando la imagen, desinformando y calumniando los procesos que la Bogotá humana ha adelantado para que sea posible que Basura Cero implique que cada vez menos residuos se lleven al relleno sanitario Doña Juana y cada vez más residuos se los lleven los recicladores humildes para que puedan ser remunerados de las tarifas que pagan todos los usuarios de la ciudad de Bogotá. Y este caso, que no es un tema de chismes, porque habría que preguntarse por qué llevan 2 semanas consecutivas, día tras día, persiguiendo los camiones, no solamente en moto, no solamente en carro, sino desde los helicópteros, para ver si algún camión del operador público se vara, para poder sacar sus fotos y sus imágenes, para poder concluir después que la recolección de residuos en la ciudad de Bogotá es un caos y que el modelo de desprivatización del aseo en la ciudad de Bogotá es un fracaso. ¿Cuánto dinero se gastan persiguiendo los camiones compactadores públicos de residuos en la ciudad de Bogotá desde aquel primer día en que nos tocó arrendarlos y traerlos desde la ciudad de Cartagena? Parecía una vuelta a Colombia. Reporteros en cada vereda, en cada esquina, anunciando públicamente si los camiones habían pasado o no y esperando ansiosamente que algún camión de ellos se varara en alguna de las trochas de las carreteras de Colombia para poderlo anunciar con bombos y platillos. De la misma manera como han perseguido el modelo público del aseo en la ciudad de Bogotá, deberían haber perseguido desde hace una década el modelo privado del aseo en la ciudad de Bogotá, pero no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, hubieran descubierto algo dantesco, algo por lo cual sí debería cualquier opinador de los medios de comunicación de Colombia indignarse y protestar. Ni más ni menos, durante una década, desacatando unas sentencias de la Corte Constitucional, en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, se mantuvo a 40.000 niños, hijos e hijas de las familias recicladoras en las calles trabajando en el trabajo infantil, recibiendo apenas las basuras que recibían de los hogares de la ciudad de Bogotá. No nos indignó que 40.000 niños bogotanos tuvieran que recorrer en los hombros de sus madres, a veces en las zorras, arrastradas por los caballos y las yeguas maltrechas, en las horas de la madrugada, en las horas en que tenían que dormir, o en las horas diurnas, en las horas en que tenían que estudiar, que tuvieran que estar sometidos al trabajo infantil para poder sobrevivir. No causó indignidad esos 40.000 niños en el trabajo infantil, mientras los propietarios privados del aseo reunían a los directores de medios para tomar whisky en los clubes privados de la ciudad. No nos asustó, no nos indignó el que por estar llevando de manera acelerada un proceso de privatización se llevaran los residuos a un relleno llamado Doña Juana,
administrado precisamente por el mismo asesor del gobierno de Jaime Castro que lo asesoró en la privatización del servicio público. No fue escándalo el que el asesor de Jaime Castro en la privatización del servicio fuese al mismo tiempo el primer beneficiario de la privatización, un señor que se llamaba o se llama William Vélez, que no es el mismo de hoy, y que terminó administrando en el relleno de Doña Juana los residuos, enterrándolos de tal mal manera que provocó el peor desastre ambiental de la ciudad de Bogotá. Eso no fue escándalo. No destituyeron a Jaime Castro por ello. No está preso el señor William Vélez, el de Jaime Castro, pero al distrito sí le tocó pagar 270 mil millones de pesos en indemnizaciones a las familias pobres habitantes de Usme y de Ciudad Bolívar que fueron agredidas ambientalmente por la privatización del relleno acelerado y por el mal manejo del mismo, cuando los residuos por millones de toneladas se derrumbaron sobre las familias humildes del sur de Bogotá. Eso no fue indignante. Ahí sí no se habló de pérdidas ni de déficit. Ahí sí no se pronunció la palabra improvisación. Ahí sí los propietarios de los medios de comunicación se silenciaron y en vez de señalar al alcalde que había hecho semejante exabrupto, lo exaltaron, se silenciaron, se callaron, porque se trataba de un poderoso empresario privado que había cometido un crimen ambiental contra toda la ciudad de Bogotá. El modelo de privatización del aseo y del relleno sanitario había que glorificarlo, había que sacralizarlo. Era pecado hablar en contra de ellos, porque se amasaban tan grandes fortunas que se repartían entre políticos, que se repartían a través de la publicidad entre los medios de comunicación, que era mejor tapar la ignominia que estaba provocando en la ciudad de Bogotá. No importaban los 40.000 niños tirados en las calles, no importaban los 14.000 recicladores trabajando día y noche sin remuneración, contraviniendo completamente la Constitución del 91. No importaba que estuviéramos construyendo una bomba de tiempo poderosa contra la vida en el relleno sanitario a partir de las bolsas de metano que se expiden hacia la atmósfera. No importaba que se dijese que ese es el principal factor que provoca el cambio del clima y que mata la vida. No importaba, porque en medio de esa ignominia se estaban amasando las fortunas privadas simplemente por la firma de un funcionario público. Hasta que llegó la Corte Constitucional, el magistrado Henao, presidente de la Corte Constitucional, hoy rector de la Universidad Externado de Colombia, educado en las vertientes más profundas del derecho democrático, incapaz de arrodillarse ante el poder y el dinero, y fue capaz, a partir de las denuncias de los recicladores, de construir una de las mejores sentencias que se han escrito en la historia de la Corte Constitucional reciente. Una sentencia que revivificaba el Estado social de derecho en Colombia y que lo ordenaba a la alcaldía de Bogotá y a la CRA y a la superintendencia y al Estado dignificar la labor de una población en condiciones de vulnerabilidad protegida por la Constitución, la población recicladora.
Y salió la sentencia en el año 2011, 2010 fue. 2003 fue la sentencia y el auto 275 fue en el 2011, el auto del magistrado Juan Carlos Henao. Y salió elegido el alcalde que les habla a finales del año 2011 y enarboló la bandera de la Bogotá humana. Y entre la bandera de la Bogotá humana y la sentencia de la Corte Constitucional y el auto 275, decidimos aplicarla. Le dijimos a Guillermo Asprilla, que era el director de la unidad UAESP en la Bogotá humana, ¿cómo se aplica la sentencia? ¿Cómo volvemos realidad el auto 275? Si a los recicladores hay que remunerarles los residuos, de igual manera que se les remuneran al señor Ríos y al señor William Vélez, ¿cómo procedemos para cumplir la sentencia? Pues no había otra forma que de las tarifas que pagaban los usuarios sacar una parte que iba destinada al señor Ríos y al señor William Vélez y trasladársela en pago a la señora Juanita, al señor José, al señor Pancracio, al señor Jonathan, a la señora Doris. Y como ellos a 12,000, 14,000 fue el censo para que pudieran alimentar a sus 40,000 niños que hasta ese momento recorrían las calles de la ciudad trabajando. Y lo empezamos a hacer. Sacamos el decreto 564. Y el alcalde se metió en el peor lío de los que se ha metido hasta este momento en los 3 años y medio del gobierno. Porque se había vuelto pecado el que pudiéramos sacar un dinero que iba destinado al señor Ríos, exconcejal de Cambio Radical de la ciudad de Bogotá y financiador de Cambio Radical, y que le sacáramos un dinero al ciudadano William Vélez, miembro del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, socio de él en su juventud en la compra de tierras en el departamento de Antioquia, en zonas por donde pasaron después los paramilitares mochando cabezas, y se los destináramos a la señora Pancracia, a la señora Doris, al señor Jonathan, al señor Pedro, al señor Jesús. Se volvió pecado hacerlo. Y tan pecado fue que movieron a todos los medios de comunicación sin excepción, porque no hubo una voz que nos defendiera en los medios. Tan pecado fue que movieron toda la Santísima Procuraduría General de la Nación. Tan pecado fue que movieron la Superintendencia de Industria y Comercio dirigida por un militante de Cambio Radical y allanaran la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en un mes de septiembre del año 2012. Tan pecado fue que salieron miles y miles de amenazas contra el alcalde si se atrevía a sacarle el dinero al señor William Vélez y Alberto Ríos y trasladárselo a los bolsillos de los 40,000 niños que en los fríos de las madrugadas bogotanas salían a las calles a reciclar. El alcalde fue destituido fulminantemente. Tal es la magnitud de la ignominia. 10 años de ignominia, de niños en las calles, de mujeres sin remuneración, trabajando en las madrugadas, de veneno enterrado en el relleno sanitario, de crimen ambiental contra la población del sur de Bogotá, y no mereció ni una sola crítica. Pero un solo día de quitarle
parte de las ganancias al señor Vélez y al señor Ríos y trasladarla como remuneración a los niños pobres y a las mujeres pobres recicladoras de la ciudad de Bogotá. Y ahí sí vino inmediatamente y contundentemente la destitución, el insulto de la prensa, improvisador, caótico, ¿cómo se le ocurre? Y hasta el día de hoy, 2 años después, resistiendo, porque fue gracias a la resistencia ciudadana que hoy aún el que les habla es aún el alcalde de Bogotá. Resistiendo, aún hoy, 2 años después, tenemos la misma persecución, buscando en dónde se comete un error, buscando en dónde se pincha una llanta, buscando en dónde traen caballos para decir que es que no sacamos los caballos, buscando en dónde se para un vehículo o cuando comete un accidente de tránsito uno de los camiones de la operadora pública, para poderlo sacar en primera página en todos los noticieros y decir: estamos al borde de un caos de residuos, de aseo en la ciudad de Bogotá. Llevo por lo menos 10 semanas en que repetitivamente dicen que otra vez se van a acumular los residuos en las calles y le infunden miedo a la gente. Incluso no son capaces de decir que hoy la ciudad es más limpia que cuando los operadores privados dominaban la totalidad de la ciudad de Bogotá. No se atreven a decirlo. Van buscando en donde algún ciudadano, mal ciudadano, deja los residuos botados en la calle en las horas en que no debería, para sacarle la foto y decir: mire, así está toda Bogotá. Van detrás de ustedes para ver cuál reciclador rompe una bolsa en la esquina y desparrama los residuos, y ahí le sacan la foto para decir: miren, esto es lo que cometió el alcalde Petro, miren la improvisación, esto no debe continuar en Bogotá. Porque hay que decirlo con claridad, y ustedes deben saberlo. Lo que nosotros produjimos como programa Basura Cero está funcionando muy bien en la ciudad de Bogotá. No había tenido esta ciudad ni bajo la EDIS, ni bajo el modelo privatizador que dejó el desastre ambiental del relleno Doña Juana, un modelo de aseo más eficaz que el que hoy tenemos. Este es el mejor que ha tenido la historia de Bogotá. Y puede mejorar, claro, y hacia ello vamos. Pero no lo pueden reconocer porque les da temor, miedo, o no les gusta ideológicamente decir que si un servicio público está en manos de los humildes, o si un servicio público está en manos del Estado, funciona mejor que si está en manos de los empresarios más poderosos, dueños de la política y algunos de medios de comunicación de Colombia. No pueden decirlo. Nosotros tenemos la libertad de decirlo y el deber de decirlo. El modelo Basura Cero de la ciudad de Bogotá funciona mejor que cualquier modelo de aseo de los que se han implementado en la historia de la ciudad de Bogotá. Y no solo debe funcionar en Bogotá, debe funcionar en toda Colombia, en toda América Latina. El día en que dejemos de enterrar una bolsa de residuos en el relleno sanitario y todas se aprovechen en los procesos productivos de la ciudad, ese día habremos triunfado. Porque habremos dejado de envenenar el planeta en primer lugar. El modelo Basura Cero consiste en que ningún residuo termine enterrado en un relleno.
y que todos se aprovechen en los procesos productivos. Y ustedes son la vanguardia de ese modelo. Son ustedes la fuerza de trabajo y la fuerza empresarial, privada pero comunitaria, que nos puede ayudar al Estado, al distrito, a lograr la meta final del programa Basura Cero, que es dejar de usar el relleno sanitario. Todo lo contrario de lo que se ha hecho en los últimos 10 años o 20, desde el gobierno de Jaime Castro. Lo contrario. ¿Y eso qué significa? Ni más ni menos que el de las tarifas del aseo que paga la ciudad, la ciudadanía, los usuarios, en Basura Cero ni un peso iría para pagar la actividad que lleva residuos al relleno sanitario. Y todo el dinero iría a pagar el trabajo de quienes reciclan. Por eso este programa tiene tantos enemigos. ¿Saben de qué cantidad de dinero estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente a pesos de hoy, gracias Silva, de 400.000 millones de pesos al año, cuyas ganancias iban a 4 operadores privados, entre esos William Vélez, amigo del presidente Uribe, y Alberto Ríos, amigo de Cambio Radical. Si nosotros proponemos Basura Cero y cumplimos el programa en el mediano plazo, como lo venimos haciendo, esos 400.000 millones de pesos no financiarían esos 4 empresarios, sino 14.000 recicladores humildes de la ciudad de Bogotá, que dejarían de ser humildes, pasarían a ser lo que llaman una clase media. ¿Y cómo nos avergüenza que un pobre se vuelva de clase media en ciertos espacios de la sociedad? ¿Y cómo nos encantan esos mismos espacios el que el mayor empresario se vuelva cada vez más poderoso? Pues una democracia no se construye sino a partir de lo que los pobres se vuelvan de clase media. No en los más poderosos del mundo, sino simplemente en trabajadores dignos que puedan vivir en dignidad. Los 400.000 millones del ingreso anual por aseo, que hoy solo en la mitad, antes en el 100% iba para los 4, deben ir para 14.000 familias. Y en ese objetivo nos quedan 6 meses. Tenemos que avanzar, porque nos están persiguiendo de nuevo. Ya saben de qué se trata. Por eso casi todas las semanas dicen fracasaron, 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 y buscan fotos de chatarra. Nosotros tenemos que profundizar el modelo, porque el 1 de enero del año entrante, dependiendo, van a intentar acabarlo. Y permítanme alargarme un poco en este tema, pero me parece importante que lo debatamos con ustedes. Hace apenas unos días estuvimos a punto de decretar una emergencia, no porque nos fallara el modelo, como anunciaba preclaramente alguna periodista, sino porque un funcionario poderoso estuvo a punto de embargar las cuentas del agua de 9 millones de personas. Quiero que reflexionen sobre esto. Las cuentas de la UAESP, las cuentas de Aguas de Bogotá, las cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
Yo allá en esa oficina, cuando empecé a recibir las notificaciones, reflexioné. ¿A qué punto llega la codicia de los grandes empresarios privados del aseo de Colombia, dueños también del agua potable de Colombia? Y abramos este capítulo. ¿Por qué se mueren los niños de sed en La Guajira? Porque privatizaron el agua potable, el río Rancherías, su materia prima. ¿Por qué no hay agua potable en el Caribe colombiano? Porque los acueductos que eran de los municipios se los entregaron a empresas privadas cuyas razones sociales están inscritas en las Islas Caimán y en los paraísos fiscales. Y entonces no se puede saber sus propietarios. Pero si pudiéramos saber cuáles son sus propietarios, descubriríamos dos cosas. Uno, que pertenecen a los dueños de la política de esos municipios. Y dos, que pertenecen a los propietarios de las empresas de aseo de Colombia. El agua potable y el saneamiento básico están en manos de unas pocas familias. Y el volumen del negocio es tan grande que lo de Bogotá es una bicoca comparado con lo que se acumula en todo el territorio nacional. Y las consecuencias de este enorme negocio privado del agua potable y del saneamiento básico en Colombia es que parte de los recursos terminaron en las arcas de los paramilitares para masacrar decenas de miles de familias campesinas en el territorio nacional. Las consecuencias de este modelo privado del aseo y del agua es que parte de los recursos financian las campañas políticas al Senado, al Congreso, a la vicepresidencia y a la presidencia de Colombia, a las gobernaciones y a las alcaldías. Las consecuencias de este modelo es que el que no puede pagar no tiene agua, no tiene saneamiento básico. Y entonces nos están llenando el territorio nacional de rellenos sanitarios con venenos como el metano arrojados a la atmósfera y con centenares de niños muriéndose de sed porque sus familias no tienen con qué pagar o encontrar el agua potable en muchas regiones de Colombia. Esas personas que han acumulado tanto poder y tanta ganancia mueven palancas dentro del Estado. Y una de esas palancas estuvo a punto de embargar las cuentas de la UAES, de Aguas de Bogotá y de la empresa de acueducto y alcantarillado. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido? Al otro día no teníamos con qué pagarles a ustedes. Es decir, la decisión del funcionario era fulminante. Se acababa la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que nos ordena remunerarles, porque no hubiéramos tenido cuentas bancarias para poder sacar el dinero con el cual diariamente a ustedes se les remunera. La decisión del funcionario en un solo día, con una sola firma, hubiera provocado el desacato total a la sentencia del 2003 y al auto 275 del 2011. Pero no solamente eso hubiera ocurrido, tendríamos esta plaza abarrotada de nuevo por la totalidad de los recicladores y las recicladoras de Bogotá demandando sus derechos. Pero hubiera ocurrido también que la UAES no hubiera podido tampoco pagarles por sus cuentas embargadas, ni siquiera a los operadores privados del aseo, con lo cual los camiones recolectores de basura se hubieran quedado varados en las calles. Y ahí sí que los periodistas hubieran podido sacar centenares de fotografías
de camiones varados por falta de pago. Y no solamente hubiera ocurrido eso con la consecuencia de una nueva acumulación de residuos en las calles de Bogotá, sino que al embargar las cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado, los pagos para purificar el agua y los pagos a los trabajadores que garantizan que el mejor agua potable de América llegue a 9 millones de personas a través de la red de acueducto, hubiera quedado paralizada. Yo no recuerdo que en la historia de Colombia un hecho así hubiera podido producirse. Todavía no me puedo explicar cómo bajo la Constitución del 91, que privilegia el derecho fundamental a la vida, un funcionario solamente movido por los intereses particulares de los operadores privados del aseo, pudiera provocar el que se le cortase el agua a partir de cortar las cuentas bancarias de 9 millones de personas en la capital de Colombia. Noticia mundial hubiera sido. Y no quiero saber ni las consecuencias, porque un acto así o terminaría con el mandato del alcalde o pondría a centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos en las calles de Bogotá a pelear por sus derechos fundamentales, el más de todos, que es el derecho a la vida. Ahí sí que nos hubiéramos encontrado decenas de miles de recicladores, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas y centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas de todos los barrios de Bogotá para defender el derecho fundamental al agua y al saneamiento básico de Bogotá. El presidente de la República, que sabe que es la paz, nos ayudó. Y la intención de este funcionario fue paralizada por ahora. Pero no podemos llamarnos a engaño. La espada de Damocles pende. Las decisiones en los clubes privados están tomadas. La decisión de ellos es suspender el programa Bogotá Basura Cero el 1 de enero del año 2016. Y le apuestan a eso. Y por eso salen los artículos tratando de mostrar camiones varados. Y por eso, sin sonrojarse siquiera, a pesar de mirar los balances de la empresa pública Aguas de Bogotá, que arroja utilidades, van titulando sin sonrojo que el déficit es de 43.000 millones de pesos. Por eso, sin sonrojo, funcionarios públicos de control colocan en unas columnas las cuentas por pagar, pero insidiosamente no colocan en las otras columnas las cuentas por cobrar para que dé rojo, manipulando la opinión pública, alistándola a que algún gobernante en Bogotá tome la decisión de suspender este programa, privatice de nuevo la totalidad del aseo y vuelva a discriminar y arrinconar a la población recicladora de oficio a las madrugadas, a las calles. Y entonces los niñitos que hoy van al jardín infantil tengan que retornar a ayudar a sus mamás a cargar los bultos en las aceras grises en las madrugadas frías de esta ciudad. Pues nos toca prepararnos. Nos toca alistarnos. Si la vida es una lucha permanente y lo que hay es que avanzar y profundizar en el modelo. Por eso esta entrega de kits que ayudan a dignificar el trabajo y proteger la salud de las personas es también una excusa para que nos reunamos, para que discutamos qué va a pasar el año entrante. Los datos son buenísimos por el momento. Estamos llegando a una cifra de 40.000 toneladas de residuos
aprovechables recogidos y remunerados por mes. Eso nunca había existido en Bogotá. Les molesta a algunos que salvemos el planeta de esta manera. Pues hay que lograr que esa cifra aumente aún más. Hay que pasar a la empresarización, a la mecanización de la actividad del reciclaje. No va a ser fácil poder usar máquinas, poner contenedores, poner espacios de clasificación e incluso de transformación. Y como no es fácil, queremos que todas las organizaciones de ustedes con nosotros hagamos una mesa para discutir el salto tecnológico en el reciclaje. De tal manera que el salto tecnológico implique dos cosas. Una, que podamos recoger más y entonces disminuir lo que va al relleno sanitario. Y dos, que no se excluya a nadie del beneficio de ese recoger más residuos, que significa más ingresos. Son dos condiciones básicas. La tecnología no puede excluir la población vulnerada. La tecnología tiene que ayudar a que crezcan los ingresos de la población vulnerada. En estos 6 meses que nos quedan, ese es el reto, para saltar de 40.000 toneladas mensuales a más y disminuir lo que estamos entregando al relleno sanitario. Tenemos que lograr que el operador público se vuelva más eficaz y se vuelva un operador nacional. Y tenemos que lograr que el operador público cambie el chip mental y logre ser una empresa pública que ayude, sin perder dinero, la actividad del reciclaje de las familias recicladoras en Bogotá. Esa articulación es fundamental. El decreto 564, vigente hoy, porque lo intentaron, lo demandaron y lo intentaron anular y fracasaron. Dice que la UAS es la autoridad tarifaria en la ciudad de Bogotá. Ilva, usted tiene que subrayar ese principio. En un Estado de Derecho, el decreto 564 se respeta y se respeta mientras esté vigente. No es un decreto de mentirillas. No es un decreto que es solo para los funcionarios del distrito, para los recicladores. Todo funcionario público de Colombia, mientras el decreto 564 esté vigente, debe respetarlo y acatarlo, igual que nosotros respetamos y acatamos cualquier decreto del presidente o cualquier ley de la República o cualquier sentencia de las Cortes de la Justicia, porque ese es el principio del Estado Social de Derecho. La organización de ustedes es básica, compañeras y compañeros. Y me gusta decir la palabra compañeras y compañeros. Así a algunos no les guste. Porque aquí vamos a lograr mejores objetivos a partir de la solidaridad y el trabajo colectivo entre todas y todos nosotros. La gran experiencia de estos 3 años de Basura Cero es que los logros obtenidos se han obtenido gracias a jueces dignos y gracias a unirnos colectivamente. Compañero viene de compañía, la compañía de uno con otro, de miles juntos, es lo que nos ha permitido hasta este momento triunfar. Por eso ustedes están ahí con uniformes. Por eso ustedes saben que están ahí con un mejor vivir que antes. Y por eso nosotros estamos aquí hablando. Si no hubiera sido por esa unidad, ni yo estaría aquí,
ni ustedes estarían ahí, ni el mejor vivir estaría en los hogares de cada una y uno de ustedes. Así que este es el camino que hay que seguir. Es el camino de la superación de la pobreza. Es el camino de la superación de la indignidad. Es el camino de la superación de la discriminación y la segregación. Este es el camino de la paz. No es el camino de la codicia y de los negocios. No es el camino de los políticos que se arrodillan ante el billete. No es el camino de los que escriben palabras y ensucian las palabras por los intereses particulares. Es el camino de la lucha, del esfuerzo, del trabajo. Es el camino de la gente humilde que deja de ser humilde, no robando, no matando, no deseando la mujer del prójimo, sino simplemente trabajando en colectivo. Este es el camino de la dignidad. Y el camino de la dignidad, compañeras y compañeros, es el camino de la paz de Colombia. No lo olviden nunca. Gracias por haberme escuchado. Nos alargamos, pero creo que teníamos que puntualizar en varios puntos. En los próximos días serán convocadas las mesas para que empecemos a trabajar esta fase final del gobierno y los preparativos que Bogotá Basura Cero tiene que tomar para garantizar que en los años por venir este modelo se profundice y se extienda en Bogotá y en Colombia. Gracias, muy amables.